Y, hombre, yo creo que en este momento son varias las noticias que han saltado a la primera página y a la preocupación de todos, ¿no? Es un vuelco sustancial, absolutamente, esta información que publicaba el New York Times, que luego fue recogida por el Times y luego la propia Agence France Presse, que es la agencia de prensa francesa más importante, confirmaba esta noticia, que es un vuelco absoluto a todo lo que conocemos hasta ahora. Es que el hecho de que France Press recoja la información le da casi un carácter de oficialidad, aunque bueno, habrá que esperar a la rueda de prensa que va a ofrecer el fiscal que está encargado de la investigación del caso. Lo que conocemos de las grabaciones de la caja negra nos lleva a pensar que hubo un acto intencionado. Eso es lo que puede ser la principal conclusión. La puerta está bloqueada. Y además distintos técnicos a lo largo de esta mañana han dicho que el descenso que tiene el avión es un descenso controlado. O sea que todo nos hace pensar, habrá que ver, me imagino, conocemos lo que ha trascendido, es algo muy concreto de la grabación, pero hace pensar que bueno, se puede quitar cualquier otra hipótesis, incluso la de un desmayo del piloto, porque tenía que conscientemente bloquear la puerta de acceso a la cabina. Eso es una clave verdaderamente importantísima, tremenda, ¿no? La medida de seguridad de acceso a la cabina, claro, desde el 11S. Exacto, y el hecho incluso de que si le llega a verdad un infarto, por ejemplo. Un infarto, un vaído, un desmayo, una bajada de tensión, uno no cambia la altura del avión, porque si no llega a cambiarla no se estrella contra esas colinas, esos picos enormes de los Alpes, ¿no? Hay un momento en el que, según se cuenta en esta información, que es verdaderamente estremecedora y que supone un vuelco a lo que estamos conociendo, a lo que veníamos barajando hasta ahora, es que lo que se oye en esa caja negra, que es naranja y que ayer mostrábamos aquí en primicia, hay una conversación en la que están tranquilamente hablando los pilotos. Luego uno de ellos se va, no sabemos si es el comandante, no se ha especificado. Sí, se ha especificado ya esta mañana. Las noticias son que era el comandante el que quedaba en cabina. Sí, el que quedaba en cabina. Sí, en cabina, es el comandante. Al principio no estaba el comandante, claro. Pues sí. Yo pensaba que todavía no se había esclarecido este asunto, porque las noticias, unos medios estaban diciendo que era el comandante y otros han dicho que era el copiloto. Y ahora hablaremos del comandante y del copiloto. Los medios, hasta ahora, confirmación oficial, no sé si había llegado. Ahora 15 minutos, precisamente. Pues hasta ahora no se sabía, pero vamos a centrarnos en lo que ocurre. Y lo que ocurre es que se levanta uno de los dos, se supone que fue al cuarto de baño, que es para lo que pueden salir de cabina, y dice textualmente la información. Se oye cómo abre la puerta, después se oye cómo cierra la puerta y primero cómo toca, cómo llama ligeramente a la puerta de cabina para entrar, el que estaba fuera, el de los dos. Y acto seguido lo que se oye es que empieza a dar golpes e incluso que intenta derribar la puerta de acceso a cabina. Lo cual habría sido del todo imposible porque son puertas blindadas. Porque son puertas blindadas. Claro. Y esto me parece con un bloqueo automático, además. Es un cambio de todo lo que podíamos imaginar hasta ahora. Es verdad que ayer mismo las autoridades francesas descartaban la explosión del avión, pero no han descartado en ningún momento un acto terrorista, aunque decían que la ponían en último lugar. Yo no sé si con esto hay que empezar a pensar que a lo mejor no es el último lugar. Yo lo que creo es que esta información que publica este periódico nos sitúa con todas las cautelas, porque aquí, y como hay familiares, lo que hay que hacer es muy cauto, por respeto, pero nos sitúa delante del peor escenario. Es decir, no se trata de establecer una relación causa-efecto, pero cuando el copiloto sale, intenta entrar, encuentra la puerta bloqueada, cuando al mismo tiempo el piloto, porque tiene que ser el piloto de manera manual, baja la altitud del avión y lo sitúa en unas coordenadas que indefectiblemente te llevan a estrellarte, el avión, sí. Lo razonable es pensar que hay un acto premeditado. Sí. Pero como a mí esa palabra me da mucha cosa pronunciarla, insisto, vamos a esperar porque hay que tener muchísima cautela. Realmente puede que sean 4 minutos, perdona Juan Luis, porque desde luego aquí vamos a ir en directo a esa rueda de prensa
de la Fiscalía en Marsella, que es la que se está encargando en Francia de la investigación. El Gobierno de España, sepan ustedes que hace muy pocos minutos ha ofrecido una rueda de prensa al secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado para las relaciones con las Cortes, y se ha remitido en reiteradas ocasiones tras las preguntas de los periodistas de si podía confirmar y si el Gobierno tenía noticias de esta información que nos estamos refiriendo en este momento sobre el que solo estuviera uno de los pilotos al frente de la aeronave y que además todo lo que les acabamos de contar. No han querido decir ni sí ni no, y sí se han remitido a la rueda de prensa que se va a dar por parte de la justicia en Francia, concretamente del Ministerio Público. Juan Luis. Yo lo que quería puntualizar, lo que dice Jaime, es que también he escuchado ya los testimonios a raíz de lo que tú sugieres, de testimonios de personas muy próximas al comandante, que parece ser que era la persona que quedaba de los dos pilotos dentro de la cabina. Entonces hablaban de una persona muy coherente, familiar, con cerca de 10.000 horas de vuelo, con familia, es decir, todos los testimonios hablan de una persona que no en ningún momento podría estar sometida a lo que podría ser la captación del terrorismo yihadista, ni a lo que era problemas familiares. Chantaje ni amenaza. Yo digo los testimonios que acabo de escuchar hace nada sometido a un chantaje o amenaza. De los testimonios de personas que viven con él en Alemania. Vamos. Pues me vais a perdonar porque está ya escuchándonos un piloto al que tenemos muchas preguntas que hacerle. Ignacio Rubio, buenos días. Buenos días. No sé si nos ha podido usted escuchar sobre esta cuestión que es en estos momentos que da un vuelco total a lo que conocíamos hasta ahora, la información de que uno de los dos, y parece ser que se confirma que es el copiloto el que se quedó fuera de la cabina y que por lo tanto el avión siniestrado solamente iba con uno de los responsables, de los pilotos. ¿Qué opina usted? Pues mire, yo le hablaré en nombre de la Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo, y por mi experiencia profesional como piloto, me gustaría que se pudiesen dar datos objetivos al respecto de las hipótesis que se están barajando, dado que al margen de que un profesional pueda quedarse fuera de una cabina por circunstancias fisiológicas o necesidades del vuelo, eso no quita pues que haya mecanismos para que ese profesional pueda acceder a la cabina, y en cualquiera de los casos es una cosa habitual. ¿Es una cosa habitual que se pueda quedar fuera? Es una cosa habitual que pueda uno salir al baño, o pueda ir a buscar un bocadillo, o pueda ir atrás a hablar con la tripulación auxiliar si es necesario, porque hay un problema con el teléfono que permite hablar con la tripulación auxiliar. Lo que no es lógico es que los sistemas fallen. Si este es el caso de que el sistema hubiese fallado, bien porque el sistema de codificador que permite el acceso a la cabina pues no funcionase correctamente, o bien el sistema eléctrico que alimenta ese sistema pues hubiese fallado, lógicamente es una cosa que tendrán que determinar la propia investigación. Claro, evidentemente tiene que ser lógico que pueda salir, faltaría más un piloto de la cabina, cómo no, pero el problema es que nos preguntamos es por qué no ha podido entrar, y lo que se ha filtrado de la información que tiene esa caja negra es que se oye cómo llama, primero con normalidad, luego con más fuerza, y al final intenta incluso acceder rompiendo esa puerta de seguridad que tiene de acceso a la cabina, y evidentemente no lo consigue. Bueno, yo la verdad es que todo allí yo entiendo que se filtran informaciones, pero me gustaría poder tener los objetivos para, evidentemente, poder valorar si efectivamente eso ha sido así de esta manera. Yo entiendo que alguien puede escuchar una grabación de cabina, puede interpretar muchísimas cosas, pero hasta que no hayan datos objetivos definitivos y concluyentes, y será en 30 días, de aquello que pasó en la aeronave, que por desgracia ha provocado el accidente, yo creo que es muy prematuro decir que un señor ha estado picando una puerta, que otro señor no le ha abierto, que un piloto ha intentado suicidarse. Creo que debemos ser muy respetuosos, primero, con las familias de las víctimas que pueden estarnos escuchando, y segundo, con la profesionalidad de las tripulaciones, sobre todo las alemanas, que de ello no me cabe ninguna duda. Y ya digo, son circunstancias que deberán analizarse de forma objetiva, y que ese informe en 30 días de investigación de la Agencia de Seguridad Aérea Francesa nos determinará cómo han sucedido los hechos y no cómo creemos o podríamos pensar que han podido producirse. Yo estoy con usted, creo que no vale de nada especular, pero sí que creo que al haberse confirmado esta noticia que aportaba esta mañana al Mundo el New York Times, y que y la ha confirmado después la agencia francesa de noticias más importante,
y que no sé si ahora mismo ya la Fiscalía en Francia lo corroborará o no. Convendrá usted con nosotros, señor Rubio, que la realidad es que esto da un vuelco a todo lo que pensábamos que podía haber pasado, ¿no? Mire, cuando se produce un accidente aéreo, los mecanismos para conocer qué es lo que ha pasado son los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes, que es lo que nos permite con fiabilidad que los técnicos nos digan qué es lo que ha pasado. Creo que ningún técnico que esté investigando ese accidente ha certificado que lo que usted me está contando sea así, que Associated Press o el New York Times o en su caso una fuente independiente puede haber transmitido esa información de lo que le han dicho a lo que el periodista, y perdone, ha recogido. Y yo he sido periodista 20 años, con toda sinceridad, creo que puede haber una gran diligencia. La Fiscalía puede abrir unas diligencias, pero no va a poder hacer nada hasta que no haya un informe concluyente o inicial de lo que ha podido suceder. Y nos remitimos a lo mismo. Son esos técnicos los que tienen que hacer ese informe y cuando plasmen su firma en ese documento manifestando lo que me acaba de comentar, entonces podremos dar veracidad a que efectivamente eso sucedió y no sucedió por otras circunstancias. De acuerdo. Entonces, por las dudas que surgen al respecto, desde los atentados del 11S, se cambiaron las normas de seguridad, esto es así, ¿no? Los aviones de acceso a cabina. Sí, se implementaron normas de seguridad como, por ejemplo, como decimos, el acceso a cabinas con puerta blindada. Posteriormente se implementaron pues también mecanismos de control por parte de la tripulación técnica y auxiliar para poder acceder a la cabina, y todo ello evidentemente con la intención de que ninguna persona pueda acceder a la cabina. Y se establecen rigurosos mecanismos precisamente evitar lo que pasó en el 11S. Y las puertas de cabina, una vez que alguien sale, se bloquea automáticamente, pero lógicamente tienen algún tipo de código para desbloquear por si hubiera incluso un momento dado que pilla fuera a los dos, al piloto y al copiloto, y por un accidente se queda sin nadie dentro. Tienen que poder desbloquearse. Eso corresponde a los protocolos de seguridad que establece la Agencia de Seguridad Aérea y los operadores, y eso que le decía antes, yo no voy a entrar en cómo funciona ese mecanismo y si se dan códigos o se dan letras o en su caso se facilita tal. ¿Por qué? Porque eso afecta a la seguridad del trabajo de los tripulantes y como usted comprenderá, creo que no le voy a facilitar en las circunstancias que estamos a ninguna persona que no sea miembro de una tripulación y que conozca cómo se interactúa ese sistema y cómo se distribuyen evidentemente las normas que tengan que darse para que un tercero pueda enterar. Si yo no le pido, por Dios santo, creo que no me estaba interpretando bien, yo no le pido que me desvele ningún secreto, simplemente digo que lógicamente parece lógico pensar que está previsto que se pueda desbloquear una entrada por si hubiera un incidente, por ejemplo, que por cualquier motivo les pillara a los dos fuera, no lo sé, pero yo le estoy preguntando por la lógica. Es obvio que hay que establecer mecanismos alternativos para poder paliar cuando los mecanismos se estropean. Eso no quita lo que le estoy diciendo, que el procedimiento por el cual se interactúa con ese mecanismo o en su caso la forma como se hace, yo es lo que no voy a hacer. No, ni yo se lo pido, faltaría más. Juan Luis. Sí, le quería hacer una pregunta, señor Rubio. Vamos a ver, 8 minutos en aviación es muchísimo tiempo para el descenso. En 8 minutos da tiempo a hacer una llamada de emergencia, que parece ser que no se hizo, de controlar un poco más lo que es el avión, no llevarlo precisamente a estas montañas. Entonces yo le preguntaba, en esos 8 minutos quedándose solamente el comandante, que parece ser que era un hombre muy experimentado, ¿podría haber ocurrido que se hubiera quedado congelado o alguna cosa a raíz de que se hubiera podido romper alguno de las lunas del avión? A ver, es lo que le decía antes, son hipótesis, puede haber sucedido cualquier cosa. Hablábamos ayer de los tubos pitot, hoy hablamos del acceso a la cabina, de que se hubiese roto un cristal, de incluso una despresurización. Llevamos en menos de 48 horas, o más de 48 horas, 4 circunstancias de una emergencia. Entonces, lo que le digo, yo me esperaría tener otros objetivos y que los investigadores puedan trabajar con la tranquilidad suficiente para precisamente que no pase lo que pasó con el Yak 42, lo que pasó en otros accidentes, donde esa prisa ha provocado que a lo mejor no sepamos en un momento determinado qué es lo que ha sucedido o en su caso los familiares después porque las cosas no se han hecho correctamente. Maripau. Sí, señor Rubio. Yo entiendo que usted diga y sea cauteloso con el hecho de que, claro, las conjeturas de momento no conducen a ningún lado e incluso siendo periodista yo lo comparto. O sea, yo estoy esperando a ver qué dice la Fiscalía francesa porque creo que esos datos nos van a callar todos los rumores que se están sucediendo. Pero una filtración periodística está basada en un hecho que se ha filtrado. Y el hecho es sobre el que yo le quiero volver otra vez a incidir. Si de ser verdad el que la puerta estuviera bloqueada, yo quería preguntarle exactamente cómo funciona, porque si hay un bloqueo,
es que se ha producido el bloqueo desde dentro. Es decir, hay un bloqueo automático, pero cuando se quiere acceder, usted mismo lo ha contado, se puede acceder a través de una vía alternativa de acceso, ¿no? El bloqueo se puede producir por un fallo del sistema eléctrico. Pero estaba bloqueada por dentro. Ahí es donde yo quiero ir. Bueno, eso es lo que se ha filtrado y lo que no está objetivamente demostrado. Eso que le estoy diciendo. Ningún técnico que investigue ese accidente ha puesto de manifiesto en un papel que eso sea así. Entonces yo lo que le digo es, puede ser un fallo mecánico, puede ser un fallo eléctrico, puede ser un bloqueo, pueden ser 1000 factores. Entonces yo no puedo hacer hipótesis sobre lo que no tengo acreditado. O sea que un fallo eléctrico podría bloquear entonces a la puerta. Un fallo eléctrico, evidentemente, si la puerta funciona con un sistema eléctrico que se ve afectado en un momento determinado, es obvio que se produce un bloqueo. Ya. Otra cosa es los procesos que existen para cuando se produce un fallo se pueda interactuar con ese mecanismo. O sea que cabe la posibilidad de que no la hubiera bloqueado por dentro el piloto, ¿no? O el comandante. Yo es lo que le digo, el procedimiento habitual es que la puerta se bloquea en vuelo hasta que se vuelve a tomar tierra. Lo que ha sucedido en ese sistema o lo que no haya podido suceder es una cosa que los técnicos tendrán que determinar en ese informe preliminar y eso en unos 30 días. Pues Ignacio Rubio, presidente de la Asociación Española de Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo, gracias por habernos aclarado hasta dónde ha podido.